Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Ana compagina su trabajo de vigilante de sala en un museo con el cuidado de Son, su hija de 8 años. Separada desde hace tiempo, su rutina se rompe al comienzo del curso escolar cuando Son inicia una exploración de identidad. Desorientada, Ana empezará a ver las cosas de otra manera y poco a poco tendrá que reencontrarse con la mujer que fue antes de ser madre. Para poder acompañar a su hija, Ana tendrá que volver a ser Ana. Es la sinopsis de La mitad de Ana, el debut de Marta Nieto en la dirección de largometraje que se estrena hoy 10 de enero en 60 salas de cine de España. Jorge Corrales y yo hablamos en las oficinas de Dama en Madrid con las guionistas de la película. Marta Nieto, muchas gracias por venir a Exigencias del Guión. Muchas gracias por invitarme, muy contenta. Beatriz Herzog. Hola, ¿qué tal? ¿Lo digo bien? ¿Hago la H aspirada? ¿Debo hacerla o no? ¿Herzog? Yo también me lo pregunto. Bienvenida a Exigencias del Guión. Muchas gracias. Jorge Corrales, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Digo esto porque, claro, estamos en 7 de enero en este momento y es la primera vez que nos vemos. Cuando quieras, Jorge. Bueno, espera, la entrevista, vamos a hacer un poco de contexto. La entrevista realmente la va a hacer Jorge. Pero yo tengo recopiladas muchas preguntas de nuestra audiencia. Hemos publicado en nuestro boletín de noticias que os íbamos a entrevistar y hemos ofrecido la posibilidad de un poco abrir los micros, entre comillas, porque son todas por escrito, pero vamos, tenemos como 7 o 8 preguntas de los lectores y después sortearemos entre todas las preguntas un ejemplar del guión de Madre, de Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, película protagonizada por Marta Nieto, así que luego al final del podcast diremos quién es el ganador. Pero dejo que conduzca la entrevista Jorge, que es el verdadero redactor, cuando quieras. Gracias, Sergio. Bueno, vuestra película tiene un tema muy importante, pero a la vez tiene muchos subtemas dentro de esa película, y a mí me gustaría empezar por uno que a mí me toca especialmente, y yo creo que a vosotras también, que es esta historia entre Ana y Son, en la cual son capaces de comunicarse a través del arte. Ese momento en el que el personaje de Ana se comunica y habla con su hijo a través de dibujos. Entonces, para mí esta idea no sé cómo casa muy bien dentro de toda la trama del guión, pero me parece muy bonita y quería preguntarlo si estuvo desde el principio en el guión, si fue parte de la evolución del guión dentro de que estos dos personajes se entiendan, o cómo salió esta idea. Pues no recuerdo que fuera exactamente algo como muy central dentro de la estructura de la historia al principio. Beatriz Herzog. Y fue algo más que fue, sí, evolucionando a medida que teníamos como más claro cuál era el tiempo interno de la película y bueno, pues el clásico pasa por aquí, ¿no? La historia pasa por aquí. Entonces, una vez que teníamos la historia como ya estructurada y los puntos como más importantes, los giros más importantes como bien anclados, a la hora de trabajar entonces los personajes más, había ahí algo de esta relación y sobre todo la arista artística de Ana, que está soterrada, ¿no? Bajando como a la idea de que había perdido la manera ella de poder expresarse. Eso sí que lo mantenía y nos parecía como algo silencioso, visual y bonito y muy auténtico, ¿no? De la posibilidad de relacionarse entre ellos. Sí, y formaba parte un poco de la esencia del personaje. Marta Nieto. La mitad de Ana, hasta donde yo creo que entendemos nosotras, es ese arte que no está ejerciendo, ¿no? Es eso de lo que se ha olvidado. Pero a la vez es eso que es parte esencial de su ser. Por eso el cuadro, por eso que trabaja en el Reina Sofía. Entonces, que ese lenguaje también fuera heredado o que fuera compartido con Son era fundamental, porque es una manera de ver el mundo que al final ella tiene que poner en el centro otra vez. Además es muy bonito porque ella, no adelantamos mucho sobre la trama, pero tiene un pequeño trauma con esta incapacidad por expresarte artísticamente y sin embargo
esto que a ella le genera un trauma es la mejor forma para comunicarse con Son y de establecer una relación, que muchas veces yo creo que es lo que suele nos pasa. pasar, ¿no? Sí. O sea, tu don es tu tortura, ¿no? Sí. Y intentas desarrollarlo y vas a rachas y hay veces que se te da mejor y otras se te colapsa, pero no puedes dejar de ser eso o de estar en eso, ¿no? De ver el mundo así. Vamos con una pregunta de lector oyente. Saluda Ignacio Echapresto y la pregunta tiene dos. La primera es para Marta y es ¿qué herramientas como actriz te ayudaron a la hora de escribir y dirigir? Pues fundamentalmente yo escribo y dirijo desde las emociones, ¿no? Y esto es algo que hemos trabajado mucho juntas porque mi manera de entender los personajes siempre es desde el arco emocional y ella me ha ayudado mucho con la estructura, ¿no? y con darle forma a toda esa agua y gestión de los conflictos emocionales. Y a la hora de dirigir un poco también, para nosotros, cuando pensábamos en traducir el guión a la puesta en escena, con el director de foto, con Julián Elizalde, pensábamos todo el tiempo en, la premisa que elegimos era un poco cómo ve el mundo una artista frustrada, ¿no? Que no deja de ser un punto de vista muy emocional. Entonces toda la fragmentación que hay en la peli, visual, el fuera de foco, lo borroso, tiene que ver con esto, ¿no? Con el borrador que es ella, con este espacio que no ha conquistado todavía porque está en esta crisis, pero que tiene que ver con su arte y con sus emociones que no está sabiendo expresar. Entonces, todo. Yo, claro, creo desde ahí, desde donde interpreto porque es mi lugar. Y la segunda pregunta de Ignacio, que es para las dos, es ¿cuál fue el método que usaron para escribir en conjunto? ¿Se juntaban a escribir, se enviaban avances una a la otra, se repartían escenas o secuencias, se asignaban tareas? Pues tuvimos una primera etapa de hablar muchísimo y pizarrear, y entonces igual estuvimos escaletando pues casi 3 meses, pero ya había una versión primera sobre la que trabajar, esto es verdad. Y luego a raíz de ahí hemos hecho algunas versiones del guión y hemos ido como acoplándonos a las necesidades del momento. Inicialmente íbamos como con cierta urgencia de tener algo. Yo escribí un primer acto, tú un segundo, luego nos los pasamos y la otra reescribió sobre la versión que había recibido y luego el tercer acto lo escribimos todas juntas, ¿no? Las 8 que somos, porque tenemos 8 manos, somos IVA. Bueno, lo que quiero decir es que luego hubo otro momento en el que íbamos escribiendo como viéndonos la cara, ¿no? También hemos probado un poco de todo. Hemos ido también pensando, esta versión de escena la hacemos sin hablarnos y sin pensar, ¿no? Juntas y a ver qué sale y sacábamos lo mejor. Hemos hecho un poco experimento. Sí, y luego los tiempos como a veces son muy intensos y otras veces como que son muy dilatados, ¿no? Entonces también te daba para esto lo he pensado y como lo ves yo no lo entiendo del todo, ¿no? O al revés. O sea, ¿no? Yo he valorado mucho el reposo como parte fundamental de la escritura, porque el ímpetu y la resolución está, ¿no? Pero el reposo coloca las cosas en su sitio, sobre todo antes de empezar a rodar, que ahí a mí me pasó que empecé a quitar texto porque ya era como, vale, ya sabemos de qué va cada cosa y ahora igual todo esto que se dice se puede enseñar con la imagen, no hace falta decirlo con palabras, ¿no? Sí, entré en pánico. Sí. Como, ¿y esta frase también? ¿Este párrafo? Espera, ¿esta página, esta escena? Sí, para mí había como una criba todo el tiempo de a ver si se puede ver, no hace falta decirlo. Sí, pues era un poco como tener una hinchada al lado que me estaba animando a, venga, vamos a llegar a 80 páginas. Y como, pero si ya tenemos 110. Sí. Los productores lo habrán agradecido también. Bueno, y yo mucho, porque es más tiempo para... A ver, hay que optimizar los recursos y al final tú vas al set y además si haces esta cosa de dirigir e interpretar, que es una agonía, tienes que tener muy claro qué vas a rodar y por qué y cómo. Claro. Y es que es tiempo y eso es dinero y al final eso es la peli. Entonces había como una especie de todo el tiempo hay que llegar lo más finas posibles para aprovechar lo máximo el dinero que hay. ¿Cuántas semanas de rodaje tuviste? 6,5. Pero está muy bien. Bueno, está muy bien, ¿no? Pero cuando haces esta cosa bicefálica, que es un dolor,
es que no puedes estar concentrado en 2 cosas a la vez. Entonces necesitas más tiempo del normal. Si hubiera sido la actriz otra persona, pues seguramente hubiera rentado más el tiempo. Solo cronometrando los paseos al combo, ¿no? Exacto. Tengo que verla. No importa. Quiero decir, forma parte todo de las resistencias propias de poner algo en la materia, ¿no? Y siempre hay pros y contras y forma parte del ejercicio. Pero es verdad que es lo más... A mí me ha parecido lo más costoso de todo el proceso, desde la escritura al rodaje, al montaje. O sea, esta cosa de la bicefalia no la recomiendo. Hablabas ahora, Marta, de que para ti estaba muy clara el tipo de imagen que queríais y cómo vais a buscar esos recursos narrativos dentro de la imagen. ¿Esto se lo transmitiste a Beatriz desde el principio o fue algo que fue surgiendo a la vez que escribíais? No, yo creo que llegó un día en el que me dijiste, bueno, vea, hoy vamos a pensar cómo mira a una artista frustrada. Y yo, vale. Y dice, y esto lo vamos a escribir. Y yo, wow. y nada, y a partir de ahí, como es un proceso en el que, ¿no? Inicialmente, estábamos sacando adelante la historia, luego ya estábamos sacando adelante la atmósfera, toda la emocionalidad, todo lo que se puede condensar en el guión. Y de cara al rodaje, ya Marta tomó como clara conciencia de que la siguiente fase era la de poder registrar en el guión lo que ella estaba imaginándose. Y esto fue, pues... Bueno, fue un proceso diferente, ¿no? Es verdad que el guión no deja de ser una herramienta que todo el rato está cambiando, ¿no? Está viva y forma parte de la práctica, ¿no? De lo que necesitas tener en cuenta a la hora de hacer, ¿no? Y no sé, la última versión, ¿qué número era? 13. Ajá. Y a partir de esa versión 13, todas las cosas nuevas ya no caben en el guión. Y ¿no? Cuando vas a localizar las decisiones que estás tomando de puesta en escena, de vestuario, de encuadres, de ópticas, esto no está en los guiones ya. Claro. Pero forma parte de lo que uno decide más o menos a priori antes de ir al set, para luego poder cambiarlo también, pero para tener una línea, ¿no? O para optimizar los recursos otra vez, que es parte fundamental del oficio. Entonces, bueno, yo me apoyé mucho en el director de foto, que es un hombre con mucho talento y con mucha sensibilidad, y bueno, y también de eso se trata, dirigir hasta donde yo llego, de nutrir la película de otros talentos más grandes que el tuyo, sin que se desvirtúe la historia, pero yo he tenido la suerte de estar rodeada de gente brillante. Y en la imagen se ve, yo creo que la imagen está claro que se ve eso. Urruti86, uno de nuestros lectores / oyentes, nos pregunta ¿qué aspecto del guión os costó más afinar? ¿Estructura, personajes, final, diálogos? El tercer acto, ¿no? Sí, el tercer acto... Todavía está por afinar. De hecho. Siempre está por afinar el tercer acto. Siempre está por afinar. Madre mía, es difícil, ¿eh? Es la parte de la película que más me gusta, ¿eh? Me alegro tanto. Sí. Pero rodamos muchas otras, no muchas, pero otras cosas que formaban parte también de las posibilidades de resolución. Siendo que el final siempre era así, ¿no? Todo, hasta llegar ahí había otros caminos. Porque los planteamientos, a mí me gusta explorar y me gusta, dentro de que soy muy práctica por esta cosa del oficio y del dinero y del tiempo, también ver qué pasa, ¿no? Porque unas veces vas con la idea de que esto tiene que ser así y resulta que es mejor. Lo que consigues sacar ese día en el set es algo muchísimo más bello, con más profundidad de lo que habías imaginado, y a veces es al contrario. Entonces hay material que cuando te lo encuentras en el montaje pues no funciona. Y hay otro material que de repente está contando muchas cosas que no tenías previstas, ¿no? Esto que cuentan que la peli está viva y que en el montaje la escuchas, y bueno, yo tengo esa sensación, ¿no? Montamos con Pedro Collantes, que es otro compañero de la residencia, de nuestro año de la residencia de la Academia de Cine. Y es un hombre con mucha sensibilidad también, y me ayudó mucho a saber escuchar y a saber elegir qué partes de ese tercer acto están mejor en la peli que en el guión. Habéis hablado de las residencias de la Academia de Cine. ¿Qué recuerdos tenéis de aquel año? Porque además fue la primera edición.
Bueno, yo creo que siempre digo lo mismo y es la mejor publicidad, probablemente fuera el mejor año de mi vida, porque Es mucho decir siendo el año del confinamiento, ¿eh? ya, pues... Y la edad que tenemos, Así, que también es un poco... sí. Así funcionó para mí, ¿eh? Quizás es verdad que se cortó y de pronto nos despojaron ahí de, ¿no? de ese, no sé, de ese Edén en el que estábamos viviendo, pero bueno, yo en concreto pues salía de dejar un trabajo en el que había estado bastantes años y era como un momento de, ¿no? de tomar un proyecto propio para mí que fue como pues una liberación tremenda. Y yo recuerdo las primeras semanas porque la Academia de Cine está ahí en el centro de Madrid, en la calle Zurbano y tal, y entonces estaba yo a las 11 de la mañana andando por la calle y decía, pero no me lo merezco. Debería estar en un polígono industrial. Y bueno, entonces sí, éramos 15 y estábamos en la biblioteca, pues cada uno trabajando en lo suyo, empezó a haber ya mogollón de sinergias, mogollón de colegueo, por las tardes nos quedábamos a las proyecciones, ¿no? O sea, entonces nos quedábamos a comer todos juntos y demás, o sea, que en realidad era como una especie ¿no? ¿cómo se llama? ¿no? De campus pues para gente que estaba ahí pues soñando con su propia historia y bueno, luego de pronto pues sí, hubo una pandemia y un encierro y demás, entonces hacíamos Zooms. Claro. Pero ya estaba establecido. Yo tenía una profesora de la ECAM que decía siempre, no os creáis que vais a aprender más de vuestros profesores que de vuestros compañeros. Y en vuestro caso, no sé hasta qué punto es así. Qué buena frase. Pero creo que Sin bueno, duda. que estáis hablando, parte del equipo surgió Sí. de aquel año. ¿Qué os lanzó a vosotras dos a entrar en la academia? Porque tú vienes del mundo de la interpretación, tú venías un poco del mundo de la producción y os lanzasteis a hacer vuestro propio proyecto. ¿Qué fue lo que os movió? Y nos cogieron, o sea, Ya, aquí lo sí. valioso es que te admitan que lo hagas. No, porque en mi caso yo tenía un síndrome de la impostora muy grande, en el sentido de que, bueno, durante mucho tiempo no compartía el proceso de escritura que estaba llevando a cabo y casi que llevé a la academia el tratamiento que había escrito y el proyecto, bueno, mirando para abajo y diciendo, no. Pero luego resulta que te validan, ¿no? Entonces, un sitio así que tiene un filtro tan alto y luego, claro, en mi perspectiva generas una comunidad diferente. Yo vengo de la interpretación que es preciosa, pero a ratos es muy solitaria porque generas unos mundos internos muy ricos y bueno, y te tienes que entender con el equipo, pero también tienes que estar muy en tus emociones, ¿no? Y de repente aquí era todo el mundo compartiendo partes de su proceso creativo. No sé, para mí debería ser público, porque es verdad que genera una cosa muy necesaria, que es un sitio de encuentro, que es una oportunidad, porque la academia pone al servicio todos los recursos que tiene, están pendientes, quien lleva el proyecto, Inés y Julia, son maravillosas, están todo el rato preguntando qué necesitas, ¿no? No hay o sea, están todo el tiempo a favor y soplando para que los proyectos se hagan bien. Y bueno, y sobre todo que compartes, te quitas muchas horas de terapia. Te encuentras con gente que está exactamente en el mismo lugar y yo qué sé, verdaderamente un batallón abre huecos. El otro día comentaba con un amigo que el verbo transicionar no está recogido por la RAE. Todavía sigue siendo difícil hablar de estos temas, porque yo creo que en vuestra película hay una parte en la cual los personajes no entienden la situación, pero sobre todo se encuentran con un mundo que no entiende su situación. Yo creo que es súper necesario. La palabra transicionar, yo no sé si es la que utiliza todo el mundo dentro ¿no? del entorno transfeminista o LGTBQ+. Pero la historia es que sí, hay algo en la película que puede parecer que no es central, porque la película en realidad va sobre una crisis identitaria de la madre. Pero hay algo que a mí me gusta mucho reivindicar, que es que la identidad disidente o al margen o no normativa del niño es también lo que inspira a la madre
para mirarse, ¿no? Entonces, yo no conozco muchas películas ni muchas narrativas donde las identidades disidentes inspiran a las identidades normativas, y verdaderamente son lugares de pensamiento y de muchísima reflexión que dan como entorno, visión, como para mirarse una misma, ¿no? Te tienes que hacer muchas preguntas siendo de una identidad disidente, ya digamos, no solamente trans, pero también, yo qué sé, lesbianas, homosexuales y demás, pero somos gente que tenemos que mirarnos mucho y tenemos que hacernos muchas preguntas antes de poder sentirnos con una identidad plena y visual. Entonces, creo que hay mucho que preguntarles, y es un momento, y yo creo que la película también hace esto, ¿no? De plantear qué tienen que decir, qué tienen que decirnos, ¿no? a las identidades normativas. Creo que sí que es necesario hablar más y no mostrarlo como un muestrario, sino como algo nuclear. También hay algo que cuando empezamos a escribir la película no existía la ley trans, ni existían 20.000 especies de abejas, ¿no? Entonces, de repente la sociedad ya tiene una opinión, quien más, quien menos, bueno, ha oído hablar y está más o menos colocado en un lugar. Aún así, ¿no? Porque esto fue un proceso muy vivo durante la escritura de guión, estábamos todo el tiempo actualizándonos, ya no hacía falta hacer pedagogía sobre qué era un niño trans, sobre cuáles son los procesos de adaptación en un colegio, sobre los protocolos, ya no hacía falta. Y este lugar de la inspiración que dice Bea, que es precioso, también nos invitaba un poco a seguir la conversación sobre estos asuntos de la infancia trans hacia otros lugares. Estuvimos asesoradas por Miquel Misé, que es un pensador de lo trans lucidísimo. La figura, hay un personaje en la película que un poco le representa, y el discurso que dice es el discurso de él. Y él basa, o él pone encima de la mesa, ¿no? La continuidad de la conversación en los términos de amor propio, de serenidad, de tranquilidad, ¿no? Herramientas que sirven para la crianza, ¿no? Y un poco también borrar la diferencia entre un niño cis y un niño trans. Necesitan lo mismo. Son está inspirando a su madre para asumir esas herramientas, para poder enseñárselas a él, ¿no? O sea, hay algo, ella no puede enseñarle amor propio si no sabe lo que es, ella no puede enseñarle la paciencia y la tranquilidad si no la tiene primero con ella, ¿no? Entonces, en este sentido, efectivamente, la experiencia de Son es profundamente transformadora para Ana. Pero al final lo que Ana le da a él es lo mismo que le daría a cualquier otro niño. Y esto también me parece que forma parte de la normalidad, de hacia dónde vamos, ¿no? Como sociedad. Ya hay unos marcos legales, la exploración de género es un derecho, y ahora, ¿cómo se hace? Con normalidad. Laura Pérez pregunta, una vez estrenada la película y que esté en manos del público y la crítica, ¿tenéis miedo? Miedo lo pone entre comillas, ¿vale? ¿Tenéis miedo a que los comentarios y valoraciones se enfoquen en el tema de la infancia trans y se desvíen de otros asuntos más importantes de la película y de su mensaje? Yo no tengo ningún miedo. A mí me hace mucha ilusión haber escrito una película donde los dos temas de la emancipación de la identidad materna, ¿no? Respecto de su hijo, y de la necesidad de tener que coger herramientas para poder educar, esté en relación con las identidades trans. Me parece que ambos temas son importantes, y que se hable de ellos, pues que se hable todo lo que se tenga que hablar. Uh-huh. Es inevitable, ¿no? También que haya posturas pues más enfrentadas que otras, y estas cosas de las pelis pues no le gusta a todo el mundo ninguna peli. Claro. Entonces forma parte del proceso, ¿no? Pero con respeto, yo diría, ¿no? Está esta cosa de las redes sociales donde parece que no hay ley y uno se permite decir lo que le pasa por la cabeza sin pensar un poco en las consecuencias. Y bueno, nosotras, ¿no? Con los creadores, entiendo que tenemos que protegernos en un lugar. Está genial estar vinculados con el público y con el efecto que tiene eso que haces, pero con respeto, ¿no? O sea, quiero decir, el respeto no se puede cuestionar.
yo vi prácticamente seguidas Cónclave y la mitad de Ana. No sé si habéis visto Cónclave. ¡Buah! Un peliculón. Pero claro, claro, como las vi seguidas, pues relacioné enseguida este mundo de la duda en el que hablan en Cónclave con el personaje de Ana, porque yo pensaba, claro, es que estamos analizando que estos padres están en la duda porque tienen a Son, que es un hijo que está transicionando, pero realmente todos los que hemos sido padres hemos tenido dudas con nuestros hijos y vivimos eternamente en la duda de qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuánto de eso, ya que las dos sois madres, hay en la película? ¿Cuánto de, ostras, yo me he visto en esta situación, aunque sea con un caso diferente, pero puedo transmitir mi experiencia al guión? Bueno, es que nos parecía igual de peligroso empujar, ¿no? Que frenar, ¿no? Hay algo que forma parte de la tesis estructural sobre la educación en la infancia, de cualquier manera, que tiene que ver con escuchar y con estar presente a las necesidades del momento del niño, ¿no? Si avanzas demasiado rápido, tampoco le estás ayudando. Y si le niegas, por supuesto, no. Entonces, esta cosa de Cónclave, que es brutal, ¿no? El momento que tiene cuando habla de las certezas, ¿no? No hacemos spoiler. No, es que a mí me dejó pensando, porque es muy lúcido, ¿no? Y luego la peli es un poco comedia, ¿no? Al final, la peli. Bueno, hay algo ahí de humor. Hay algo un material argumental que daba para una sitcom perfectamente. Pero no, y el final, ojalá fuera verdad, ¿no? Piensas, Dios es la mejor publi para la iglesia. Bueno, perdón. ¿Lo de Dios lo has dicho como una injerencia o Dios es la mejor publi para la iglesia? Me he perdido, perdón, continúa tú. No, había una pregunta de Urrutia86 que hablaba de... nos preguntaba qué era lo más difícil, y tú has dicho el tercer acto. Para mí había algo también de tener muchísimo cuidado con la pedagogía, porque como estábamos hablando, es un tema que ha estado politizadísimo los últimos 2 años. Hablas de frenar o de empujar y las palabras están cargadísimas también aquí, ¿no? En el sentido de que utilizas una expresión y estás colocándote en un lugar pro, o utilizas otra expresión y estás colocándote en un lugar contra. Y luego, por otro lado, también está el tema de que la ley misma plantea un lugar de división, ¿no? Y esta película trata de alejarse de cualquier división. Sí. Y al alejarse de las divisiones y no utilizar pedagogía, que también es algo de lo que hemos intentado huir, en algún lugar nos han criticado que quizás era un poco críptica, y lo que nos parecía como muy interesante era tratar de dejar estar a los personajes lo máximo posible. Y entonces ahí hay algo como difícil, ¿no? De cómo planteas un conflicto sin que sea un conflicto. Y lo estás despojando de su naturaleza de conflicto. Cómo planteas un debate sin utilizar las palabras del debate y estás utilizando entonces, ¿no?, la estrategia de despolitizar. Y entonces, bueno, pues al final se quedaba complicado. También de ahí, y volvemos a otra pregunta previa, ¿no?, que es la del dibujo, ¿no? La del dibujo como mecanismo de expresión de la emoción cuando las palabras están tan sobadas. Bueno, el amor propio acaba siendo la parte central de la tesis, ¿no? Y bueno, el amor es muy difícil de retratar, por eso... Sí, es que tiene que ver con nosotras también, es inevitable, ¿no? Una escribe como es y una pues hace lo que sabe hacer desde su punto de vista. Con esto, o sea, estamos dándole mucho espacio a la infancia trans porque lo tiene dentro de la película, pero en realidad para nosotras el eje fundamental tiene que ver también con cambiar la mirada, ¿no? Con ser capaz de fijarte en otras cosas de tu propia realidad, ¿no? Con poder mirar, elegir eso que estás mirando nuevo. Y tiene que ver con esto, ¿no? Esta actitud, ¿no? Esta herramienta que es la actitud es la única que encontramos que genera un poco de libertad interna. Entonces, desde ahí... aparecen estos espacios de amor propio, de más tranquilidad, que no son tan beligerantes. O sea, no hace falta definirse en contraposición con lo otro, sino fíjate en eso que también está ahí, ¿no? Bueno,
Es abstracto, pero ahí está la peli. Es interesante porque dices esto de elegir dónde mirar y realmente hay una subtrama, yo lo llamaría dentro del arco de Ana, que es que ella no puede permitirse mirar hacia ciertos lugares porque tiene una carga familiar, tiene un trabajo que la mantiene pero a duras penas, y entonces ahí entra, que es una cosa que a mí me interesa mucho en la peli, entra la precariedad del artista, que muchas veces mostramos los guionistas a los artistas como, no sé, si fueran personas acaudaladas que viven tranquilamente, y está bien tener un personaje que su conflicto es, no, yo no puedo llegar a este sitio, artísticamente hablando, porque económicamente no me lo puedo permitir. Claro, porque tengo unas obligaciones. Es que ella está atravesada por un montón de condicionantes. O sea, esta idea de la mujer en el mercado laboral y siendo artista y maternar y separarte es un cóctel molotov. O sea, no ¿cómo vives? Sobrevives, ¿no? Y este es el punto de partida de ella. Por eso esto, ¿no? O sea, la experiencia que vive con Son le hace despertar un poco de esa rueda de hámster en la que está, porque es que no encuentra otra manera de salir de ahí. Y la luz que aparece es esta cosa de, a ver, ¿tú cómo te lo pasas bien? Que esto sí que es algo asequible, ¿no? Que tiene que ver con esa mirada, ¿no? Dedícate 5 minutos, yo qué sé, a saltar en las camas elásticas o a, no sé, a pintar, si es lo que te hace. Porque te vuelve a conectar con el placer, y eso también es no solo estar en tu centro, ¿no? O ir encontrando tu centro, sino es ser buena madre, ¿no? Al final los padres enseñamos a vivir, y no solo se enseña con lo que dices, se enseña con lo que haces, ¿no? Con cómo tú aprendes a vivir. Entonces, poder cambiar el punto de vista para aprender a vivir mejor, pues es al final un ejercicio que hacemos todos, todo el rato, ¿no? Sí, al final lo que le estamos preguntando a Ana creo que es... bueno, lo que le estamos pidiendo a Ana más bien es que deje de dar respuestas hacia afuera, ¿no? O que intente dejar de dar respuestas hacia afuera para intentar darse las respuestas a sí misma, ¿no? Que yo creo que el hacerse cargo de una acaba siendo una brújula poderosa hacia, bueno, no sé, hacia poder estar o poder vivir al menos, ¿no? Y yo hay algo que después de ver, no después de escribir las 13 versiones, sino después de ver el primer corte entero, porque además acababa de nacer mi hija y tenía 2 semanas y la vi con ella en brazos, entonces era como una especie de, bueno, o sea, es la película más bella que he visto en mi vida, quizás. Dos hijas. Por todo esto, ¿no? Bueno, lo sé, como que ¿no? Como que le miré a mujer y dije, pues esto en realidad es como una película que es como ver a una persona dar un primer paso saliendo de su depresión. Y entonces empecé a pensar en gente, ¿no? Que porque todos inevitablemente tenemos cerca a gente que está en lugares de los que es muy difícil salir y que no sabes muy bien qué hacer con ellos como amiga, pues para empezar, ¿no? Y es como, pues está bien ver a alguien poder coger aire. Y es pequeñito, pero para mí está ahí. Y me sentí muy orgullosa. Paula Granados nos pregunta, dice, mi nombre es Paula, soy guionista y me gustaría mucho saber qué ha sido lo más difícil y lo más fácil de escribir un guión entre 2 personas. Dice, si ya es difícil ponerse de acuerdo con alguien para quedar una tarde. Lo más fácil creo que es hablar, ¿no? Y lo más divertido también, ¿no? Bueno, es que multiplica no por 2, sino quizá por 8. Por eso antes hemos hecho la broma de 8, ¿no? Pero multiplica infinito las posibilidades de la historia del guión porque al final es juntar 2 universos, ¿no? Y sus propias conexiones, ¿no? Neuronales, ¿no? Como que te llevan por aquí y por allá, y entonces tú dices una cosa que a mí me inspira y bueno, y sobre todo que otra vez lo mismo, ¿no? Nos quitamos bastante de terapia, ¿no? Yo sí, al menos, porque nos contamos todas las cosas que vitalmente nos han pasado relacionadas con la historia, que al ser pues tan humana son muchas. Eso está muy guay. Claro, y luego tienes que mantener tu criterio, ¿no? O sea, refrendarlo una y otra vez hasta que a veces cae por su propio peso y efectivamente no era por ahí.
¿no? Y a veces sí, si es por ahí, se nutre del criterio del otro. Y quizás esto también es lo más complicado, ¿no? Cuando tú crees que tienes un criterio y la otra persona tiene otro criterio, ¿no? Bueno, eso y los estilos de escribir, que son muy diferentes, el suyo y el mío. Claro, y luego hay otro ángulo, además, que Marta, tú en cierto modo eras la jefa aquí. No, pero eso fue solo en la última fase. Solo después de la versión 13, que le dije, ahora ya vamos a montarlo, a materializarlo. Ahora hay que ver cómo hacemos, pero hasta entonces no, para nada. No, habría que preguntarle a Beatriz. Claro, perdón. Yo creo que esto es una cosa. Esta cosa jerárquica, planeaba o no planeaba en la relación de escritoras. Esto es una cosa que ocurre siempre con los guionistas cuando entran en un espacio que inicialmente le pertenece a otro, como es el caso, porque este es el proyecto que Marta llevó a las residencias, no que lleve yo, eso para empezar. Ella, cuando yo entré, fue súper generosa, como decora la casa como te dé la gana. Y entonces yo me puse divina, ¿no? Y luego ella entró y dijo, vale, vivimos aquí un rato y ahora volvemos a pensar algunas de las cosas que yo tenía porque esta figura me encantaba o porque esta cortina le tengo un cariño especial. No lo sé, haciendo una analogía absurda con los Sims, lo siento. Pero claro, esto nos pasa a todos los guionistas que trabajamos con directores, ¿no? Con directoras, que llega un momento en el que, ok, esto es lo que es el material que lleva, ¿no? Es que se lleva rodaje y entonces sí o sí acaba siendo pues algo que muta porque tiene que mutar hacia el lugar donde empieza a entrar otra parte del equipo y empieza a entrar el director de fotografía y el sí, el arte y de repente el personaje lo encarna, ¿no? Y todo. Otra persona que es no verdad. Sé, ¿no? Es Pero verdad. el proceso de casting también está bien. Sí. Ahí también estuvimos mucho juntas y eso ha sido parcelas, ¿no? que hemos seguido manteniendo juntas. Sí, para mí era muy importante, incluso, o sea, que todo, ¿no? Que entrase todo lo que ella quisiera, es muy importante porque me parece que cuanto más criterios lúcidos, mejor. Luego es verdad que tienes que decidir, pero eso es al final. Claro. Y Gutiérrez Roland te pregunta a ti, Marta, ¿cómo te las apañaste para actuar y dirigir a la vez? ¿Ensayaste muchísimo grabándote y viéndote? ¿Te dirigió alguien en los ensayos o en el set? ¿No es muy difícil cambiar de sombrero cuando estás rodando? ¿Cómo haces para concentrarte en actuar teniendo que estar pendiente de 1000 cosas más como directora? Es toda la misma pregunta, dice. Sí, es dificilísimo, la verdad. Y pensamos y lo repensamos y conté con Gerard Oms, que es coach de actores, entonces él estaba todo el tiempo con la niña, con Noah. Y estuvimos 4 meses ensayando antes de empezar a rodar para crear vínculos con Noah, no todos los días, pero todas las semanas, porque era importante crear recuerdos, ¿no? Claro. Y no le pasamos el guión a Noah, entonces simplemente trabajábamos escenas o escenas que no estaban en la película, pero que podían formar parte del imaginario de ella. Y luego yo trabajé con él también, pero aún así, efectivamente llegas al set y quien manda es la directora. Y entonces, pues mi actriz está súper enfadada porque no es esto, es que es muy frustrante porque no puedes soltarte y yo qué sé, y estar y pedir otra y decir, claro. no, es total, no, porque sabes, hay que cumplir, hay que entrar en tiempo, hay que hacer el plano, se va la luz. Que un director siempre en cierta medida, o sea, un cierto porcentaje del trabajo del director es proteger a sus intérpretes de la conciencia de esos, ¿no? De esos imperativos y de esas aritméticas de nos quedan tantos minutos, que somos todos adultos y sabemos que existe, pero aún así piensas que no quiero que su concentración se vaya en pensar, ostras, se está yendo la luz, ¿no? Pero claro, cuando eres tú misma, ¿cómo haces para olvidarte de eso? No, o sea, tenía un ayudante de dirección fantástico, Quiroga, pero es que aún así tiene que ver todo el rato con renuncias. Claro. De hecho, tanto es así que, no sé, si os fijáis un poco, pues no sé, 3/4 partes de la peli estoy de espaldas o de escorzo, porque no me da tiempo. Porque yo sé que tenemos que contar esto y hay que contarlo y lo que importa del plano es esto, pues nada, pues de escorzo. Yo aluciné cuando vi el primer corte y me encontré con tanta Marta, ¿no? de espaldas y dije... esto era así. Es que no me daba, claro. Y otra cosa que me gusta mucho, pero que, bueno, lo voy a contar porque a mí me hizo muchísima gracia. Todo el proceso de casting, que fue largo,
íbamos ya como, ¿no? Se iban tomando ciertas decisiones acerca de quién era la persona que iba a interpretar a los personajes, y entonces reescribiendo ya teníamos en mente a estos, ¿no? A quién iba a encarnar. Pero con Marta lo sabíamos desde el principio, y yo le decía, pero Marta, ¿cómo es Ana? Y me decía, yo lo estoy pensando. Y entonces, según iba avanzando el casting, y había una escena en concreto que igual se repitió no sé cuántas, pero muchísimas veces, porque se hizo mucho casting para este papel, Ana era distinta en cada una de las escenas. Y yo decía, o sea, esta mujer tiene un asunto importante con la Es identidad. que no te da tiempo. Claro. Es que yo estoy acostumbrada a concentrarme en una cosa y hacer esa cosa, ¿sabes? A veces era colérica, a veces era una persona que estaba como muy cansada, otra estaba frustrada, otra estaba enrabietada. Y yo decía, bueno, Ana es un abanico, ¿eh? Sí, sí. Cuando todos tenemos también, ¿no? Todos somos encantadores después de tomarnos el café, pero a lo mejor antes somos ¿no? Un ladrido. Una hidra. Pedro Marchán pregunta, y esta va a ser la última pregunta, quisiera preguntar a Marta si el proceso de escritura del guión varía en algo sabiendo que ella misma se va a encargar de la dirección, por tener planos definidos, escenas planificadas de una manera concreta o composición de imágenes en mente, o si por el contrario esto último no influye en la redacción del guión. Según qué fases no, porque estábamos muy concentradas, ¿no?, en crear la estructura bien y que tuviera los personajes su arco, su espacio y contar lo que queríamos contar. Pero sí, cuando se va acercando el momento de que hay que ponerlo en pie y vamos a empezar a hacer toda la labor técnica de prerrodaje, claro, inevitablemente ya hay que acercarlo a algo que se pueda tocar, ¿no? Entonces, ahí a mí me gustaba mucho trabajar con referentes, y el referente más claro que tuve fue After Sun, de Charlotte Wells, que a mí me parecía toda esta cosa onírica que tiene la película de recuerdos, ¿no?, de la borrosidad de la memoria, rimaba mucho con la borrosidad de este punto de vista frustrado, ¿no?, de alguien que no se sabe todavía quién es ni dónde está bien. Y bueno, la relación del padre con la hija, y aquí una relación de una madre sin tener nada que ver, pero había algo de la atmósfera, de la emocionalidad que me resonaba mucho, la verdad. Y bueno, y luego ya vivir la vida. Resolver sobre el día a día. Nos faltó un poco la banda sonora de After Sun, ¿no? Que con David Bowie todas las películas mejoran. Exacto. Las películas y las fiestas y todo. Eso es. Beatriz Herzog y Marta Nieto escriben el guión de La mitad de Ana, debut de Marta Nieto en la dirección del largometraje. Muchas gracias a las dos por venir a Exigencias del Guión. Muchas gracias, un gusto. Jorge Corrales, hasta la próxima. Hasta la próxima, Sergio. Gracias. Gracias por escuchar Exigencias del Guión, y gracias en especial a todos los lectores de Blog Guionistas que habéis enviado vuestras preguntas para Marta Nieto y Beatriz Herzog. En esta ocasión, el ganador del sorteo, y que se lleva un ejemplar en formato libro del guión de Madre, firmado por Marta Nieto, ha sido Gutier Roland. Gutier, por favor, envíanos un email a podcast@exigencias.es o al WhatsApp 613 006650 y nos indicas dónde quieres que te enviemos el libro. Redacción: Jorge Corrales. Diseño gráfico: Jorge Espejo. Música: Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada.